Buenas noches, hermanos. ¿Cómo están? Gracias a Dios. Qué bueno que nos damos cita en este primer servicio de miércoles del año. Estamos regresando de vacaciones y bueno, pues un poquito flojo, ¿verdad? El retorno a clases. Pero bueno, esperamos que en el curso de las semanas los hermanos se vayan reintegrando a nuestro estudio de mitad de semana. Vamos a iniciar un taller en el mes de febrero, hermano, estamos preparando ese taller, así como tuvimos el año pasado, cerca del cierre del año, el taller de evangelización. Vamos a iniciar con un taller que tendrá por título La adoración familiar, fundamental, indispensable para el desarrollo de nuestra vida en casa espiritual. Entonces, este taller tendrá por título La adoración familiar y tendrá las mismas características que el anterior taller. Será ministrado presencialmente, no se transmitirá vía redes, no se distribuirá esta información, solamente la adquirirán las personas que estarán presentes, ¿verdad? En persona en la iglesia. Entonces, pues vayan haciendo, hermano, el cálculo de sus tiempos, ajustando su agenda para que podamos iniciar y terminar el próximo taller que tendremos en la congregación con el nombre de la adoración familiar. ¿Ok? Iniciamos en el mes de febrero, hermanos. Mientras tanto, continuamos compartiendo algunos temas variados los días miércoles y ya de hecho nuestro servicio de mitad de semana no está siendo transmitido. Ya no, ¿verdad? Este servicio, por ejemplo, sí será grabado y sí será levantado en redes sociales, en el YouTube. Quedará creo que también en el Facebook o no, pero bueno, en el YouTube sí va a estar. Pero los talleres no. Los talleres son de ministración presencial, hermanos. Entonces, hagan sus ajustes, acomoden su agenda para que a partir de la primera ministración del taller estén presentes, ¿correcto? Bueno, gracias a Dios. Por lo pronto en esta tarde, hermanos, vamos a estudiar una enseñanza que creo que viene muy bien por causa del tiempo que estamos viviendo, el inicio de un nuevo año, una nueva fase. Y es una enseñanza que ya hemos ministrado en algún momento en la congregación, pero de verdad creo que es muy ad hoc al inicio del año, porque si algo que debemos de administrar correctamente en el curso de nuestra vida, pero creo que los inicios de periodo son un buen momento para poder reflexionar y ajustar a este respecto, es el uso de nuestro tiempo. Tenemos que ser sabios, hermanos, en el uso de nuestro tiempo. Creo que cada ocasión que termina un año nos damos cuenta de la inexorabilidad del tiempo. El tiempo no se detiene, transcurre, hermano, de manera incesante. Y parecería que a medida en la que cobramos más edad, igualmente percibimos una mayor celeridad en el curso del tiempo. Terminó un año completo, hermano, y yo recuerdo las cosas que hacíamos al principio del año 2023 y es increíble la celeridad, la velocidad con la que transcurrió un año más. Y así se va el tiempo, hermanos, inexorablemente, no lo podemos detener. Y por lo tanto, siendo un recurso no renovable, es indispensable que seamos sabios en el uso del tiempo. Entonces, vamos a estudiar sobre este tema. Como les comento, hemos estudiado esto en el pasado, pero tiene mucho sentido el reestudiarlo. Quiero primeramente definir qué es un hábito. Un hábito, hermanos, un hábito es un patrón de comportamiento que se constituye por medio de la repetición de acciones y de conductas a lo largo del tiempo. Eso es un hábito. Hemos estudiado esto, ¿se acuerdan? Hemos hablado bastante de los hábitos. Bueno, la psicología dice que cuando una misma acción es repetida en el mismo tiempo y de una forma continua, entonces estamos constituyendo precisamente un hábito, un patrón de comportamiento, un patrón de conducta. Y la realidad es que hay algunos hábitos que requieren mucho más tiempo que otros para que sean constituidos. Pero si un hábito es un patrón de comportamiento formado por la repetición de conductas y acciones a lo largo del tiempo, bueno, entonces podríamos afirmar que los hábitos revelan nuestro carácter, porque dejan a la vista aquellas conductas y acciones a las que hemos entregado el uso de nuestro tiempo a lo largo de nuestra vida. Los hábitos revelan nuestro carácter, dejan a la vista
las acciones, conductas, comportamientos y decisiones a las que les hemos entregado el tiempo de nuestra vida. Entonces podemos ver el carácter de una persona a través de sus hábitos, a través de sus patrones de comportamiento. Y entonces tenemos personas que han desarrollado el hábito, por ejemplo, de la lectura, el hábito del deporte, el hábito del estudio y diversas actividades más que no son ocasionales, que no son eventuales ni circunstanciales, sino que literalmente son un hábito, forman parte del transcurrir natural de la vida de una persona. Los hábitos en general pueden segmentarse en dos categorías, los hábitos positivos y los hábitos negativos. Cuando hablamos de hábitos buenos o positivos, entendemos que son hábitos que construyen, son hábitos que edifican áreas de nuestra existencia. Un hábito positivo, constructivo, por ejemplo, para nosotros como hijos de Dios, se puede identificar porque nos acerca a Dios. Un hábito como hijos de Dios es positivo siempre y cuando éste nos dé una mayor proximidad a Dios, pero también nos da una mayor proximidad a las demás personas. Esos son los hábitos positivos para nosotros. Un hábito constructivo como hijos de Dios es aquel que nos aleja del pecado, nos aleja de las acciones equivocadas, de los desvíos espirituales. Y por lo tanto, los buenos hábitos para nosotros siempre van a edificar nuestro carácter. Y esa es la naturaleza de un hábito bueno, un hábito positivo, construir, edificar. En tanto que un hábito malo, en esencia, pues es lo contrario, es destructivo, hace totalmente lo contrario a lo que genera un hábito positivo, destruye el carácter, destruye nuestra relación con Dios, destruye la relación que llevamos con los demás, destruye la reputación, tiende a llevarnos al aislamiento, destruye la familia, destruye la salud y por lo tanto la naturaleza de un hábito malo, hermanos, es la destrucción. Entonces, mientras un buen hábito construye, un mal hábito destruye, hace lo contrario. La pregunta entonces sería, ¿cuáles son los hábitos que hemos constituido en el uso de nuestro tiempo? ¿Cuáles son los hábitos con los que entramos a este 2024? Y yo te puedo decir que son los mismos con los que cerramos el 2023, buenos y malos. El transcurrir de un año a otro, hermano, no es una escena mágica, no es algo que de manera mágicamente, ¿verdad? De forma mágica nos vaya a cambiar la forma de vida. Entonces, generalmente en esta etapa del año dedicamos cierto tiempo reflexivo para identificar las cosas que quisiéramos lograr. Y generalmente son las cosas que no logramos en el año anterior y no las logramos porque no tuvimos los patrones de conducta que nos llevaran a su alcance. El problema es que pasar del 2023 al 2024 no es un acto mágico, nada va a suceder si nosotros intencionalmente no hacemos un cambio en nuestros patrones de comportamiento, en nuestros patrones de conducta, en nuestros hábitos. Entonces, una buena pregunta a reflexionar sería, ¿con qué hábitos estamos entrando al 2024? Y los hábitos de conducta que hoy estamos desarrollando, porque los venimos jalando del 2023, realmente garantizan que podré alcanzar, están en la dirección de alcanzar los propósitos buenos, los propósitos productivos que tengo para este año. Mis hábitos son buenos y pueden derivar en el alcance de esas metas y de esos objetivos o no. Creo que es un buen momento para pensar en ellos. Entonces, hábitos, hermanos, que nos acercan a Dios o nos separan de Dios. Hábitos que nos bendicen o hábitos que nos maldicen. ¿Cuáles son los hábitos con los que estamos entrando a este 2024? Fíjate lo que dice Efesios 5:15. Dice, por tanto, tengan cuidado de la forma en la que andan, no como insensatos, sino como sabios. Fíjate, la Biblia dice que debemos de ser cuidadosos, significa que debemos de observar diligentemente. Tenemos que enfocar nuestra atención en este aspecto de nuestra vida, la forma en la cual andamos. Y la palabra andar, recuerden, lo acabamos de estudiar el domingo, hace referencia a la forma en la que vivimos, cómo pensamos, cómo decidimos, cómo nos comportamos, cómo utilizamos la vida. Y dice el Señor, sean cuidadosos de la forma en la que andan, no como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Así pues, no sean necios, sino entendidos de cuál sea la voluntad
del Señor. Entonces, Pablo lo que está haciendo aquí es llamándonos a aprovechar bien el tiempo, algo que generalmente, hermanos, no hacemos. El aprovechamiento correcto del tiempo tendría que ser un signo distintivo de la vida del creyente. Personas que con una inteligencia espiritual dada por la redención en Cristo Jesús, la presencia del Espíritu Santo en nuestro interior, tendría que ser habitual para nosotros el uso correcto del tiempo, ser reflexivos. Y entonces nuestra comunión con Dios, nuestra vida de oración, nuestra vida de meditación, la vida congregacional habitual, tendría que terminar derivando en esta cercanía con Dios, cercanía con los demás, la construcción del carácter y el alcance evidentemente de los propósitos favorables que hemos definido para este año 2024. Entonces dice la Biblia que tenemos que ser sabios y no necios en el uso de nuestro tiempo. Quiere decir que el factor tiempo es tomado en la palabra de Dios como uno que nos ayuda a identificar si vivimos con sabiduría o si vivimos en necedad. Si el tiempo, hermano, nos alcanza, si el tiempo es suficiente, significa que es probable que estemos viviendo con sabiduría, pero si el tiempo es lo menos de lo que disponemos, algo que constantemente, hermanos, estamos requiriendo porque no nos alcanza, es muy probable que nuestra vida esté caminando en necedad y somos llamados a la sabiduría. Cuando el apóstol Pablo utiliza esta palabra que el Espíritu Santo inspira, es el griego cronos. Cuando habla de tiempo, es el tiempo cronos y el tiempo kairos. Pero hay una diferencia, hermanos, en estos dos vocablos, el cronos y el kairos. Esto ya lo hemos estudiado. Cuando hablamos de cronos, estamos hablando del tiempo que transcurre inexorablemente, que puede ser sujeto de medición. Es el tiempo que nosotros medimos con nuestros relojes. Es el tiempo en el que se mueve nuestra condición humana desde que nacemos hasta que morimos. Ese es el tiempo cronos, el tiempo de la vida. Y lo podemos medir con un reloj, lo podemos medir con el sol, lo podemos medir con un reloj de arena, lo podemos medir con la duración de una película en el cine, etc. Es el tiempo que puede ser sujeto de medición y donde nos insertamos a partir de nuestro nacimiento hasta la muerte. Pero cuando hablamos del tiempo kairos, hermanos, es una palabra que tiene que ver con tiempo también, pero particularmente se define como un tiempo de oportunidad que Dios nos otorga. Kairos, hermanos, es un tiempo de oportunidad que Dios nos otorga. Y justamente esta palabra kairos, hermanos, no cronos, sino kairos, es la que el apóstol Pablo está utilizando en el versículo bíblico que estamos estudiando. Cuando dice, aprovechen bien el tiempo, hermanos, porque los días son malos. Entonces, si kairos significa una ventana de oportunidad específica dada por Dios para una tarea en particular en el transcurso de nuestra vida cronos, hermanos, es una ventana que tiene inicio, es una ventana que tiene final, es una ventana que se abre, es una ventana que se cierra para una particular asignatura o tarea. El apóstol Pablo dice que en ese uso del tiempo que Dios nos da para tareas específicas tenemos que ser entendidos. La forma en la cual utilizamos esa ventana de oportunidad que Dios abre para tareas particulares. Entonces, estamos ante esto que la Biblia define como una ventana de oportunidad, y esa ventana de oportunidad podríamos definirla como el tiempo que Dios nos da en la vida para desarrollar ciertas acciones, ciertos planes específicos, ciertas tareas particulares o asignaciones determinadas. Es un tiempo de oportunidad que Dios apertura para que sea utilizado correctamente, porque es un tiempo de gracia. Y si algo sabemos, hermanos, al respecto de la gracia de nuestro Dios, es que esta es extraordinaria y tiene el poder de transformar la vida de una persona de la muerte a la vida, del infierno al cielo, trasladarla al cielo, habiendo estado en el infierno. Ese es el poder de la gracia. Pero la gracia de nuestro Dios no es eterna. La gracia tiene un inicio y la gracia tiene un final. El amor de Dios es eterno porque Él es amor, pero su gracia tiene un principio y tiene un final. ¿Cuándo termina la gracia para salvación en la vida de una persona? Cuando ésta muere. Y si esta persona muere sin haber tenido la decisión de creer en el Señor Jesucristo, en el Evangelio de la gracia,
la gracia se le termina con la vida y después de la vida no habrá más gracia para esa persona. Entonces la gracia de Dios es extraordinaria, es maravillosa, es excelsa, es superlativa, pero no es eterna. Tiene un principio y tiene un fin. Entonces cuando hablamos del kairos de Dios, estamos hablando de un tiempo de gracia que se apertura y se cierra. Y una vez que se cierra ese tiempo en el que el Señor nos ha dado la asignación, la tarea, un accionar particular para aprovecharlo y desarrollarlo en esa ventana, si no lo hacemos en ese tiempo, se acabó la gracia de Dios para poder hacerlo. Entonces, esto significa que esa ventana de oportunidad para una gracia especial, para una oportunidad específica, para una tarea determinada, tiene un tiempo en que se apertura y un tiempo que se cierra. Y quiero dar algunos ejemplos. Hay un tiempo kairos, hermanos, para edificar espiritualmente la vida de nuestros hijos. Y fíjate, Proverbios 22, 6 dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Esta promesa de cómo el Señor puede impactar el corazón de nuestros niños y cómo ese impacto en el corazón puede guiarlo hasta la vejez para una vida eterna, la vida espiritual, tiene un tiempo de oportunidad. Y el tiempo de oportunidad es la infancia. Si tú no edificaste la vida de tus hijos durante su infancia, espiritualmente, se te fue la oportunidad. Tus hijos ya no podrán llegar a la salvación por tu influencia como papá o como mamá. Es probable que tus hijos lleguen a la salvación por su experiencia de vida, el quebranto espiritual, al vivir disidentemente de la palabra de Dios. Pero ellos ya no llegarán al Señor por lazos de amor, hermanos. Ellos llegarán al Señor a través del dolor, del quebranto, de la decepción, del dolor. Como la mayor parte de nosotros llegamos al Señor, porque la mayor parte de nosotros no tuvimos padres cristianos en la infancia que nos edificaran con amor. Entonces hay un tiempo de oportunidad para que nuestros hijos puedan recibir esta guía y este impacto del Señor en consecuencia de la edificación espiritual que nosotros desarrollamos siendo padres de ellos cuando eran niños. Pero si nuestros hijos dejan la infancia sin haber sido llevados y guiados al conocimiento de Dios diligentemente por nosotros, se nos fue el tiempo. La ventana de oportunidad se cerró. ¿Sí me explico, hermanos? Bueno, otro ejemplo. Hay un tiempo kairos para edificar la vida matrimonial. Dice Proverbios 14:1, la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. La mujer sabia, la mujer virtuosa es llamada por el Señor a ser un factor de edificación, de crecimiento, de estímulo, de bendición a la vida matrimonial. Pero si la mujer no es sabia en el uso de los recursos espirituales que por la redención el Señor le ha asignado para que edifique su casa, llegará un momento donde no podrá hacerlo más, ya no podrá aspirar a tener un matrimonio edificado donde ella haya sido un factor fundamental para este propósito. Dice también, Primera de Corintios 7:3, el marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Hay un tiempo donde el matrimonio puede ser edificado por la sexualidad que Dios diseña justamente para el matrimonio. Pero si el matrimonio no utiliza esta ventana de oportunidad que Dios abre cuando ingresa a la escena matrimonial la pareja y no desarrolla sexualidad en el matrimonio, llegará un momento donde la sexualidad ya no aportará nada. Es más, la sexualidad tal vez dejará de existir en el matrimonio. Y quiero decirte que la sexualidad es un factor que Dios diseña para el matrimonio hasta que la muerte nos separe. Una sexualidad profunda, seguramente al paso del tiempo ya no tan intensa como al principio, pero siempre que la sexualidad sea practicada en la base de regularidad bíblica que el Señor establece, ese matrimonio, hermano, será bendecido con la potencia de la sexualidad, aun cuando éste en el curso del tiempo disminuya de intensidad, pero adquiere profundidad. Y hay matrimonios, tristemente, que no practican la sexualidad. La sexualidad ya no tiene efecto en sus vidas. Se cerró la ventana de oportunidad. Es gracia de Dios
y necesitamos edificar nuestros matrimonios utilizando, hermanos, esas ventanas de oportunidad y de gracia que Dios nos da, porque se abren. Y cuando se cierran, no importa lo que hagamos, el tiempo se acabó. Porque no estamos hablando de un tiempo cronos, algo que podamos hacer cuando nos venga en gana en el transcurso de la vida. No, es un tiempo que tiene inicio y final para tareas específicas mientras estamos vivos. ¿Ok? Otro kairos, hermanos, es el de la edificación de la vida espiritual o del servicio a Dios. Fíjate lo que dice Isaías 55:6. Dice, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Fíjate, la Biblia advierte que no siempre Dios va a atender a nuestro llamado. No siempre Dios va a estar cercano. Hay un tiempo de oportunidad y tenemos que identificarlo. Eclesiastés 12:1 dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes de que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Los jóvenes deben de entender que la juventud les fue asignada no solamente para gozar del vigor que en sí lleva implícita, sino fundamentalmente porque el mejor momento, la mejor oportunidad para conocer a Dios, buscar a Dios y entregar tu vida a Cristo es durante tu juventud. Y si tú dejas que curse tu vida por la juventud sin haberle entregado tu vida a Cristo, hay efectos, hay resultados, hay metas que jamás alcanzarás en tu vida. Aun cuando después le entregues tu vida a Cristo, si tú pierdes la oportunidad de entregarle tu juventud a Cristo, habiendo sido expuesto al conocimiento del Evangelio, hay efectos, hay resultados, hay metas, hay objetivos que nunca alcanzarás. Hay un tiempo, hermanos, para las cosas que Dios asigna. Hay un tiempo kairos, hermanos, para el arrepentimiento. Un kairos de Dios para el perdón. Fíjate lo que dice Efesios 4:26. Dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre nuestro enojo. El Señor nos dice que no podemos prolongar nuestras contiendas, enojos, iras, discusiones, en cualquiera que sea el ámbito de la vida, el matrimonio, la relación con los padres, la amistad, la vida de hermandad cristiana, la vida laboral, nuestras enemistades y nuestras molestias, nuestros enojos, el airamiento humano no debe de prolongarse más de 12 horas, dice la Biblia, que el sol no se ponga sobre tu enojo. Porque las consecuencias de prolongar más de 12 horas el enojo, hermano, pueden ser catastróficas. Y las bendiciones por resolver con el perdón rápidamente el enojo, la molestia, la indignación, las bendiciones son extraordinarias. Pero si dejas pasar el tiempo, la ventana de oportunidad se cierra para tú ser bendecido. Dice Mateo 5:23, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda. Reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Hay un tiempo para la reconciliación y hay un tiempo donde la reconciliación termina siendo imposible. Aun cuando tú te acerques y pidas perdón, reconozcas la ofensa, reconozcas el agravio que generaste, la reconciliación será a la postre una imposibilidad si no se lleva a efecto en el tiempo que Dios define, la ventana de oportunidad que Dios define, que abre y que finalmente termina cerrando. Entonces, pues vale la pena ser maduros espiritualmente, hermanos, para identificar la presencia de estos tiempos kairos de Dios en nuestra vida cronos, en el tiempo de nuestra vida. Pero en lo que ese tiempo de oportunidad perdura, Pablo nos dice que lo utilicemos bien, sabiamente. Ahora fíjate cómo introduce esta frase Pablo, Efesios 5:15, dice, por tanto, tened cuidado cómo andéis, no como insensatos, sino como sabios. Y dice el verso 16, aprovechando bien el tiempo. Y es lo que te decía. La falta de aprovechamiento del tiempo es una insensatez, es una necedad, es falta de sabiduría. ¿Por qué? Bueno, porque Dios, hermano, nos da una dotación de tiempo limitada a cada uno de nosotros. Y el tiempo tiene una característica, hermano, no se renueva. El tiempo es un recurso no renovable. El tiempo no se puede ahorrar. El tiempo no se puede acumular, pero el tiempo sí se puede malgastar.
No podemos acumular el tiempo. No podemos ahorrar el tiempo. Hay otros recursos que sí pueden ser economizados, ahorrados, acumulados, pueden ser capitalizados. El tiempo no lo podemos ahorrar. El tiempo que transcurre no retorna, transcurre inexorablemente. No hay una vuelta atrás, no hay un retorno al pasado, no hay forma de echar el tiempo atrás. ¿Cuántas veces, hermanos, de haber tenido la oportunidad hubiéramos echado el tiempo atrás para evitar los errores que hemos cometido en la vida y donde fue desperdiciado el tiempo? ¿Cuántos hemos dicho, ojalá el día de hoy volviera a iniciar, no hubiera cometido los errores que cometí en este día y el resultado de hoy no sería lamentable, no sería doloroso, no sería catastrófico? Pero no podemos hacerlo. Lo que sucedió, sucedió y no lo podemos borrar. Lo que hicimos quedó registrado y no lo podemos nulificar. El tiempo, hermano, no lo podemos retornar, no lo podemos acumular, no lo podemos ahorrar, pero sí lo podemos malgastar. Y ese es el problema. El tiempo que se fue, se fue. Como decía el profeta Urbano, ya lo pasado, pasado, hermano. Ya no interesa. Ya lo que sucedió, sucedió. Entonces el tiempo que teníamos el día de ayer para hacer lo que debíamos de hacer y no hicimos el día de ayer, ¿qué crees que sucedió con ese tiempo? Ese tiempo se fue. Y si hoy disponemos de tiempo para hacer lo que debíamos de hacer el día de ayer, estamos usando el tiempo del presente para realizar cosas del pasado. Y entonces el tiempo presente no lo utilizamos para lo que deberíamos de utilizarlo y por lo tanto siempre vamos a caminar con un déficit de tiempo. Ese es un problema, hermanos, que puede reproducirse en la vida de una persona. Entonces, de ese tiempo es del que estamos hablando. En algún momento, hermanos, hemos comentado que podemos identificar la calidad de vida espiritual de una persona a través del uso de sus recursos. Cuando vemos a una persona utilizar el dinero, por ejemplo, el uso de su dinero nos habla más de lo que es internamente que de lo que tiene materialmente, que de lo que tiene externamente. Entonces, el uso de los recursos nos deja claramente identificar la calidad de vida espiritual que una persona tiene. Bueno, el tiempo es un recurso. Y la forma en la cual nosotros utilizamos nuestro recurso tiempo habla más de lo que somos internamente que de aquello que usamos o de aquello que empleamos en el uso de nuestro tiempo. ¿Ok? Quiero dar un ejemplo, hermanos. Un ejemplo sobre cómo sí tenemos otorgado por Dios la oportunidad de usar correctamente el tiempo. Vamos a hacer un poquito de matemáticas, si les parece bien, porque yo sé que a todos les gustan las matemáticas aquí, ¿verdad? De hecho, en la escuela bíblica vamos a incorporar una materia que va a ser Matemáticas 1 y Matemáticas 2, hermanos, para saber utilizar bien el tiempo, el dinero también, ¿verdad? Bueno, no es cierto, no vamos a incorporar esas materias. Pero fíjate, una semana tiene 168 horas. Este ejercicio ya lo hemos hecho. 168 horas. Generalmente las personas trabajan todos los días 10 horas en promedio. 10 horas, de lunes a viernes. Y en promedio las personas deberíamos de dormir 7 horas diarias y dedicarle 1 hora a cada comida, y generalmente hacemos 3 comidas al día, por lo tanto ahí empleamos 3 horas en el día a comer. Entonces, si tú trabajas 10 horas al día, duermes 7 y comes, desayunas y cenas empleando 3 horas, en total esto nos da 20 horas. 20 horas del grueso de las cosas que hacemos a lo largo de un día. ¿Cuántas horas tiene un día, hermano? Tiene 24 horas. Por lo tanto, estamos hablando de que deberían de sobrarte 4 horas de las 24 horas que tiene un día cuando ya trabajaste, ya descansaste y ya comiste. 4 horas completamente disponibles. Ahora, si esas 4 horas disponibles nosotros las llevamos a un año, anualizamos esas 4 horas cotidianas, hermanos, para hacer resumidamente la cuenta, te quedarían disponibles 99.6 días. Yo sé, hermano, que hacemos más cosas que trabajar, comer y dormir, ¿ok?
Pero estamos hablando de que tenemos finalmente para hacer otras cosas que no son tan básicas como estas, que estamos empleando para esas tres funciones particulares, trabajar, comer y dormir. Te quedan 4 horas diarias y estas 4 horas anualizadas involucran 100 días de tu vida, 100 días del año, 100 días. En esos 100 días, hermanos, que nos sobran, la pregunta es, ¿qué hacemos con esos 100 días? ¿Qué hacemos con eso? O sea, ¿de verdad podemos argumentar, y es que no tengo tiempo? No tengo tiempo. Bueno, yo te lo creería si en vez de trabajar 10 horas diarias, trabajas 15 o trabajas 16 o 17 horas. Hay personas que sí lo hacen. O en vez de dormir 7 horas, duermes 10 o 12 horas. Entiendo por qué no tienes tiempo. O si en vez de emplear 3 horas diarias para comer, empleas 5 o 6 horas para comer. La pregunta es, ¿qué comes? ¿Qué tardas tanto en comer? Entonces entiendo que no tengas tiempo. Pero si estamos dentro del promedio, hermanos, 10 horas de trabajo, 7 de descanso y 3 de comida diaria, la pregunta sería entonces, ¿por qué decimos que no tenemos tiempo? Hermanos, nos damos cuenta de que el problema no es el tiempo, sino las prioridades. La forma en la que nosotros ubicamos nuestras actividades en el uso de nuestro tiempo en base a la prioridad que tiene para nuestra vida. Porque dependiendo del orden de nuestras prioridades, vamos a aprovechar o a desperdiciar el tiempo. ¿Cuáles son las prioridades habituales de una persona? Bueno, en primer lugar, generalmente es su propia persona. Lo humano generalmente está primero, es decir, el vestido, el alimento, la salud y cosas así. En segundo lugar, encontramos entre las prioridades el trabajo. Y también encontramos entre las prioridades la familia, las relaciones. Pero generalmente esto lo dejamos al último lugar, porque en primer lugar está mi alimento, mi vestido, mi salud, etcétera, el trabajo que necesito para poder proveerme de esos bienes, y al final dejamos la familia y las relaciones. Bueno, en esta práctica habitual, hermanos, del establecimiento de prioridades, generalmente Dios no figura. Dios no forma parte de las prioridades. Y no es que no pongamos a Dios en primer lugar, simple y sencillamente Dios no figura en las prioridades de nuestras vidas. Y sabemos esto, hermanos, y genera problemas importantes. Al final termina generando frustraciones, ira, problemas con la familia, problemas con los hijos, en el matrimonio. Y la realidad es que no sabemos cómo ordenar las cosas importantes en nuestras vidas. Los cristianos, por ejemplo, sabemos que debemos disponer de tiempo para hacer un devocional en la mañana, todos los días, tiempo disciplinado con Dios, vida de oración, meditación de la palabra del Señor, lectura y meditación de la palabra de Dios. Pero comúnmente lo que escucho en los hermanos es, no, es que no me alcanza el tiempo. Entonces, damos paso a la puntualidad en el trabajo y lo prioritario que era mi puntualidad con Dios se perdió, porque nuestra prioridad es el trabajo. Podemos llegar tarde con Dios, o es más, ni siquiera estar con Dios, pero no llegamos tarde al trabajo. Le dedicamos el tiempo al trabajo, le dedicamos el tiempo a nuestras labores. ¿Cómo tendríamos entonces que organizar nuestro orden de prioridad en el manejo de nuestro tiempo como hijos de Dios? Bueno, lo hemos comentado. Identificando las cosas que son urgentes, las cosas que son prioritarias, importantes y convenientes. Ese es el orden. Primero lo urgente, después lo prioritario, después lo importante y al final lo conveniente. Yo no puedo establecer lo conveniente en mi vida por encima de lo urgente, porque entonces voy a tener un desorden, pérdida de tiempo. Y entonces voy a decir, es que no me alcanza el tiempo. Bueno, sucede que tu día tiene 24 horas, hermano, como las 24 horas que tiene el día del grueso de la gente. La pregunta es, ¿por qué hay personas a las que el tiempo sí le alcanza para estar con Dios y a ti no te alcanza el tiempo para estar con Dios? El punto no es el tiempo es el mismo. La diferencia entre una y otra persona es la prioridad.
¿Qué cosas en tu vida tienen prioridad? ¿A qué cosas le das la prioridad? ¿Qué es urgente en tu vida? ¿Qué es prioritario? ¿Qué es importante y qué es conveniente? Entonces, hermanos, ¿qué tendrá que ser lo urgente en nuestra vida de acuerdo a la palabra del Señor? ¿El trabajo? ¿La familia? ¿El descanso? ¿La diversión? ¿El esparcimiento? ¿Ir a hacer la despensa? ¿Qué será lo prioritario? ¿Qué dice Dios? ¿Qué es lo primero? El Señor mismo. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Lo prioritario en la vida de un hijo de Dios tendría que ser Dios, su creador, su redentor, su salvador. Y la segunda prioridad, ¿cuál tendría que ser? La prioridad número uno, por su nivel de urgencia, es nuestra relación con Dios. Y la prioridad número dos, por su nivel de urgencia, es la relación con los demás. La relación con las demás personas. Porque ¿qué continúa diciendo el Señor? Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Primero a Dios por sobre todas las cosas e inmediatamente después ¿a quién? A tu mascota, tu perro, tu despensa, el cultivo de tu fuerza física o tu estructura física en el gimnasio. No, a tu prójimo como a ti mismo. Relaciones. ¿Y cuál es la relación interpersonal más importante que tenemos en la vida? ¿Cuál? ¿Tu club de fútbol? ¿Tu club de básquetbol? ¿Tu club de ajedrez? ¿Cuál, hermano? Tu relación familiar. Otra relación importante, otra interrelación importante es el trabajo. Entonces comenzamos bíblicamente a identificar qué cosa es urgente, qué cosa es prioritaria, qué cosa es importante y qué cosa es conveniente. Lo hemos comentado, imagínate un paramédico que no sabe qué es urgente y qué es importante, prioritario y conveniente. Se le muere el accidentado. Porque en vez de taparle la fuga de sangre, en vez de intentar bloquear la salida de sangre que tiene en la arteria aorta, le quieren tablillar la pierna o enderezar la mano. Bueno, cuando haya terminado de enderezarle la mano, circunstancia que era conveniente, por no haber atendido lo urgente, el accidentado habrá perdido la vida porque no tiene noción del orden de prioridades. Somos llamados, hermanos, a ser sabios identificando en primer lugar el orden jerárquico de nuestras prioridades para poder aspirar a ser sabios en el uso de nuestro tiempo. Entonces, hermanos, nuestras prioridades tendrán que ser las prioridades que se establecen en la Biblia, las prioridades de Dios. Cuando organizamos nuestras prioridades considerando las prioridades de Dios, entonces permitimos que nuestro mundo interior, el mundo espiritual, hermano, termine ejerciendo el gobierno sobre nuestro mundo exterior, el mundo material. Y es así como tiene que funcionar la vida de un hijo de Dios. Gobernado por el Espíritu, no por las emociones, gobernado por el Espíritu, no por las necesidades materiales. El mundo espiritual gobernando el mundo material. Cuando mis prioridades humanas son las que ordenan el uso de mi tiempo, entonces nuestro mundo exterior directamente, hermanos, directamente comienza a gobernar nuestra vida interior. Y cuando hablamos del mundo interior y exterior, hermanos, me estoy refiriendo a lo siguiente. ¿Cuál es el mundo interior? Evidentemente nuestra relación con Dios, los valores eternos, la conformación del carácter. Cuando hablo del mundo exterior, estamos hablando de las cosas que son efímeras, las cosas que son transitorias. El trabajo, las tareas, la reputación, el compromiso social, la apariencia, el estatus, los anhelos materiales. Ese es el mundo exterior. Y entonces la realidad es que pasamos demasiado tiempo cultivando nuestro mundo exterior, hermanos, y no nuestro mundo interior. Y hay muchos cristianos que no tienen tiempo para intimar con Dios, para orar, para meditar la palabra. Sin embargo, van a hacer ejercicio durante la semana. Sin embargo, compran su despensa y para eso no les falta el tiempo. ¿Por qué? ¿Por qué? Por la escala de valores en el establecimiento de las prioridades. Simplemente por eso. Muchos tienen tiempo para lavar su auto, pulirlos, y para eso no falta el tiempo. Muchas hermanas tienen tiempo para ir al salón de belleza, cortarse el cabello. ¿Cuánto tiempo emplea una hermana en el salón de belleza? Y cualquier mujer, no nada más las hermanas. ¿Cuánto tiempo empleas en el salón de belleza, hermana?
que te hagan el tinte del cabello, te arreglen tus uñas, ¿verdad? Te den algún tratamiento facial. ¿Cuánto tiempo? Hermana, mínimo 2 horas. ¿Por qué sí tenemos tiempo para eso? ¿Cuánto tiempo tardas en el gimnasio, los que van al gimnasio? ¿Cuánto tiempo dispones para estar en un gym o en un centro de ejercitamiento físico? Mínimo 1 hora al día. La pregunta es, ¿por qué si tienes tiempo para eso? ¿Por qué? Porque tú has establecido en tu alma una prioridad urgente en algo que cultiva tu mundo exterior, pero no cultiva tu mundo interior. Personas que van al nutriólogo cada 15 días, no falta el tiempo para eso. Pero para lo que siempre falta el tiempo, hermano, es para lo que realmente es prioritario, lo que es urgente. Entonces, una vez más, hermanos, el problema no es el tiempo, sino el orden de nuestras prioridades. Mira, hay gente, por ejemplo, que su hobby es el deporte y siempre encuentran tiempo para su deporte. Ahora, ellos deberían incorporar otro buen hábito, por ejemplo, como la lectura, porque leer es importante, ¿cierto o no? Creo que quienes han desarrollado a lo largo de la vida el hábito de la lectura son personas que tienen altos niveles de edificación, aún con las cuestiones temporales, hermanos, son personas que saben edificarse. Además, una persona que viene a Cristo con el hábito de la lectura es una persona que no le va a ser difícil tener como hábito la lectura de la Biblia. ¿Cuán importante es desarrollar el hábito de la lectura? Pero hay personas a las que les gusta hacer ejercicio, pero no han incorporado el hábito de la lectura en su vida, cuando la lectura es importante, pero no les gusta leer. Entonces, su excusa es, en primer lugar, ¿por qué no lees? No tengo tiempo. No tengo tiempo. Pero no tienen tiempo porque la lectura no les atrae, porque la lectura no les llena. Pero el deporte, hermanos, siempre les ha gustado. El resultado es que nunca les falta tiempo para el deporte, pero nunca tienen tiempo para la lectura. Entonces aquí estamos probando que nuestras prioridades son organizadas conforme a lo que nos gusta o deseamos hacer. Las prioridades, hermanos, las establecemos por lo que nos gusta hacer, lo que deseamos hacer. Entonces, el tema es organizar las prioridades. El problema es que la mayoría de las personas cristianas no saben cuáles son las prioridades. Cuando las prioridades están desorganizadas, bueno, el resultado común es personas que tienen éxito en el trabajo, o sea, en el mundo externo, pero un rotundo fracaso en la familia, o sea, en el mundo interno. Exitosos en el trabajo, fracasados en la familia. Fíjate lo que dice Mateo 22:36. Mateo 22:36. Le preguntan al Señor Jesucristo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Dónde comienza el prójimo? Decíamos, hermanos, en casa, ¿verdad? La familia, con los hijos, con la esposa, ¿no? Entonces, una persona, un hombre que madura espiritualmente, ¿qué entiende? Entiende esto. Entiende que debe su tiempo a su prójimo más importante, a su esposa y a sus hijos. O sea, tenemos una prioridad, que es darle tiempo a nuestras familias. Hay hombres o mujeres que aparentemente lucen muy bien, todo marcha bien en términos superficiales, pero de repente sus vidas colapsan, se vienen abajo. Y el colapso personal y familiar ocurre cuando el mundo interior, hermanos, ha permanecido descuidado y ha permanecido desorganizado. Y eso sucede frecuentemente en las familias cristianas. Y de verdad es triste. Hemos hablado de un factor de economía, seguramente recordarán que es la ley de Pareto, la ley de Pareto.
Y la ley de Pareto establece una relación proporcional entre el 20% y el 80% de las cosas. En una empresa, por ejemplo, la ley de Pareto nos dice que el 20% de sus productos le genera el 80% de sus ganancias. Esa es la ley de Pareto, ¿no? Tú vas a una empresa que tiene 10 productos. Bueno, la ley de Pareto dice que 2 de esos productos son los que más se venden. Esos 2 productos le generan el 80% de las ganancias. Los otros 8 productos solamente le generan el 20%. Esa es la ley de Pareto y generalmente, hermano, al ser una ley económica, opera en muchos aspectos, hermanos, en muchos aspectos. Creo que también espiritualmente tiene efectos la ley de Pareto. Un médico, por ejemplo, el 20% de las enfermedades genera el 80% de su consulta. Y yo creo que en esta temporada del año los médicos pueden asegurar esto. Yo te aseguro que el 20% de todas las enfermedades tuvieron que ver con las enfermedades respiratorias. Y esas enfermedades respiratorias, que pueden ser el 20% de tantas enfermedades que puede consultar un médico a lo largo de un tiempo, generó el 80% de su consulta en esta temporada de frío. ¿Me estoy explicando con el ejemplo? El 20% de las enfermedades genera el 80% de la consulta de un médico. En el ministerio, por ejemplo, el 20% de las actividades suele producir la mayor parte de nuestras satisfacciones, ¿no? Para un pastor, por ejemplo, que desarrolla 10 tareas en su función pastoral, generalmente 2 de estas tareas le genera la mayor satisfacción en su vida ministerial y tal vez las otras 8 cosas no les son tan agradables. Yo conozco pastores que obviamente, digo, una de las actividades más placenteras de un pastor tendría que ser prepararse para la predicación y la predicación, ¿no? Y tal vez se sienten muy bien cuando están predicando y eso genera gran satisfacción, pero no se sienten tan bien cuando están tal vez administrando financieramente la iglesia. Sin embargo, la administración financiera tiene que ver con las funciones ministeriales. Tal vez hay pastores que no les gratifica tanto la consejería, les gusta predicar en general, pero ya el consejo personal les desgasta demasiado, ya no les genera tanto placer, pero forma parte de las funciones pastorales. Entonces ahí aplica también la ley de Pareto, el 20% de la actividad ministerial genera el 80% de la satisfacción. En la lectura, por ejemplo, cuando tú lees un libro, el 20% del libro contiene prácticamente el 80% del contenido. ¿Tú quieres saber de qué trata un libro? ¿Por qué a veces no terminamos la lectura de un libro? Porque ya leímos el 20% y decimos, esto es basura. Eso no tiene beneficio, no tiene provecho y mejor lo dejo, no sigo desperdiciando mi tiempo. O con el 20% de avance de la lectura te das cuenta de que es un gran libro y dices, lo voy a continuar leyendo, pero eso lo sabes desde el 20% de la lectura del libro. En el trabajo, el 20% de la labor nos produce el 80% de la satisfacción. En las donaciones, hermanos, el 20% de las personas darán el 80% del dinero. Generalmente es así. En el liderazgo, el 20% de las personas toman el 80% de las decisiones. En una comida de celebración, el 20% de las personas se comen el 80% de la comida. Por eso tienes que saber a quién invitas a tu cumpleaños, hermano. Pero pues generalmente es así, ¿no? Digo, aquí lo vemos en las celebraciones de la congregación y es una bendición, hermano, pero sí de repente vemos hermanos que con la primera ocasión que pasan por la fila de la comida y les sirven y ya, hermano, algo, no, satisfecho. Pero hay hermanos que se levantan una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces y dices, espérate, te la vas a acabar. Porque ese hermano forma parte del 20% que consume el 80% de la comida. Hermano, eso es una ley económica. Funciona de esa manera. En la iglesia nunca hemos tenido escasez alimentaria cuando tenemos una actividad. Es impresionante. En esta Navidad, hermano, la celebración de Navidad, cuando yo vi la cantidad de personas que llegaron a la iglesia y yo vi las ollas de pierna, dije, Señor, haz otra vez el milagro. Multiplícalo, por favor. Y al final, mira, sobró. De verdad, gracias a Dios por ello, ¿no?
Pero esta ley económica, hermano, es una ley que se cumple. Ahora, quiero que lo apliquemos a la familia, que es algo que forma parte de nuestra vida interna, la familia. Si en ese 20% del tope de tus prioridades tienes a tu trabajo, actividades sociales, búsqueda de beneficios, estatus y todo lo que corresponde al mundo externo, ese 20% que tienes allá arriba, hermano, te va a originar el 80% de tus problemas en el matrimonio, con los hijos, etcétera. Pero si nosotros invertimos la proporción y en el 20% del tope de prioridades ponemos a Dios, a la familia y las cosas que son prioritarias, que Dios valora, que son valores eternos contenidos en la Biblia, vamos a tener el 80% de nuestros problemas resueltos. Y como generalmente tenemos muchos problemas, pues sabemos muy bien qué es lo que está ahí en ese tope de nuestras prioridades. Generalmente ahí está el trabajo, relaciones sociales, actividades sociales, metas, objetivos económicos, adquisiciones, vacaciones y todo lo demás. Entonces, cuando las prioridades, hermanos, no están en orden, ¿qué hacemos? Generamos problemas éticos, problemas morales, personales, con los hijos, problemas espirituales, económicos, estrés, ansiedad, problemas de salud física y emocional. El problema no es el tiempo, sino cómo utilizamos el tiempo. Y la Biblia dice, mira con diligencia cómo andas, no como necio, sino como sabio, aprovechando bien el kairos, el tiempo que Dios te da para hacer lo que debes de hacer en ese tiempo que el Señor en gracia te otorga. Las personas que han fracasado en sus matrimonios, los problemas que les llevaron al caos matrimonial, hermanos, tuvieron su origen en un desorden de prioridades. Y, por ejemplo, muchos cristianos tienen problemas con el dinero, tarjetas de crédito, deudas. Bueno, no es sino el resultado de una organización de prioridades dándole valor central al mundo exterior y no al mundo interior. Entonces, generalmente nuestra diversión, entretenimiento, ¿dónde lo colocamos, hermanos? ¿Dónde colocamos el esparcimiento, la diversión, el entretenimiento? En ese tope del 20% de prioridades. Ahí están nuestros deseos, las cosas que nos gustan hacer, las cosas que deseamos hacer. Y por eso muchos cristianos, hermanos, tienen vidas desorganizadas, vidas caóticas o vidas miserables, siendo hijos de Dios. Tú puedes elegir la diversión, hermano, como una prioridad en tu vida. Lo que no puedes elegir son las consecuencias inevitables que Dios va a imponer en tu vida. Tú puedes establecer el trabajo como una prioridad en tu vida. Claro que lo puedes hacer. Dios te ha asignado un atributo extraordinario que ha compartido con la humanidad, que es la libertad. Tú puedes establecer tu trabajo como prioridad en tu vida. Lo que no puedes determinar son las consecuencias inevitables en tu vida personal, en tu vida familiar. Tú puedes establecer los hobbies en ese top 20 de prioridades. Lo que no vas a poder escoger son las consecuencias. Van a ser inevitables. Entonces, un principio espiritual en relación al pecado es que nosotros podemos elegir el pecado, hermanos, pero no podemos elegir las consecuencias. No podemos elegir las consecuencias. Cuando transgredimos la línea, siempre, hermanos, terminamos pagando un precio más alto que el que queríamos pagar. Tenemos que ser sabios, hermanos. Y hay una línea a la cual no podemos aproximarnos. Es una línea de desvío, es una línea de pecado, es una línea de transgresión. Pero sucede que nos vamos acercando y generalmente creemos administrar suficientemente la distancia entre mi persona y la línea límite, la línea del pecado. Cuando me doy cuenta ya estoy en la línea del pecado. Y creemos poder administrar nuestra vida temporalmente sobre esa línea de pecado, pero cuando nos damos cuenta ya transgredimos la línea de pecado. Y creemos que podemos ahora mantener una distancia de retorno suficiente para echar de regreso a casa
una vez que lo determinemos, pero cuando nos damos cuenta, hemos avanzado tanto que es más fácil continuar en el pecado que regresar a la santidad. Cuando nos alejamos de la línea, hermano, sucede que siempre vamos más lejos de lo que habíamos planeado llegar. Y cuando nos detenemos y nos volteamos, nos damos cuenta de que hemos permanecido mucho más tiempo del otro lado de la línea que el que habíamos planificado pasar. Y cuando comenzamos a ver las consecuencias del pecado, es cuando queremos apenas comenzar a vivir de otra manera. Es cuando las consecuencias ya las tenemos encima, ya las estamos viviendo. Cuando apenas queremos comenzar a hacer los ajustes, los cambios, las adaptaciones, organizar las prioridades. Ahora sí, Señor, ahora sí te voy a dar el tiempo. Ahora sí, Señor, vas a ser mi prioridad. Ahora sí te voy a buscar todas las mañanas de mi vida, cuando el caos ya es una realidad. Y Dios no quiere, hermanos, que vivamos así. Dios no lo diseñó de esa manera para sus hijos. Entonces, hermanos, nuestras decisiones van a reflejar lo que verdaderamente somos. Decidimos conforme a lo que verdaderamente somos en nuestro interior. Pero nuestras decisiones, hermanos, no solamente revelan lo que somos, también revelan lo que vamos a llegar a ser. Mis decisiones me han llevado a donde estoy, pero también me van a llevar al destino final de mi vida. Revelan lo que somos, pero revelan también lo que vamos a llegar a ser. Por ejemplo, si tú tomas una buena decisión y eres un estudiante, un joven disciplinado con los estudios, bueno, estás revelando lo que vas a llegar a ser, un profesionista disciplinado y muy probablemente exitoso. Pero si abandonas tus estudios por malas decisiones, estás determinando qué vas a hacer en el futuro. Probablemente una persona no de mucho avance, no de mucho alcance. Tus decisiones te llevan a ser lo que hoy eres, pero también revelan qué vas a hacer en el futuro. Ahora, quieres ser algo diferente a lo que hoy eres, ¿qué tienes que hacer? Un cambio en lo que haces en el presente. No puedes aspirar a un destino diferente al que vives hoy si lo que haces hoy es lo mismo que hiciste ayer. Sigue haciendo lo que hiciste ayer y entonces mañana serás lo que eres hoy. No hay un cambio, a menos que definas un reordenamiento de tus prioridades. Las malas decisiones, hermanos, siempre terminan desperdiciando el tiempo. Y la mejor forma de tomar buenas decisiones, hermanos, es nunca tomando una mala decisión. Cada ocasión que tú decides no tomar una mala decisión, has tomado una buena decisión. Y perfectamente sabemos, hermanos, por gracia, por el poder del Espíritu Santo, por conciencia, por discernimiento, cuáles son las malas decisiones. ¿Por qué las seguimos tomando, hermanos? ¿Cuántos podrían decir, estoy completamente conforme, completamente a gusto con la realidad de mi vida actual? Fíjate, no estoy diciendo que no vivamos con contentamiento. El contentamiento se deriva de vivir en obediencia a la voluntad de Dios y vivir la providencia de Dios en la forma en la que soberanamente el Señor lo ha determinado. Y gloria a Dios por ello y por el contentamiento. Yo estoy hablando, hermanos, de la inconformidad de vida consecuente de hacer cosas que no debíamos haber hecho, de haber tomado decisiones que no debimos haber tomado. ¿Cuántos pueden decir, yo no estoy conforme con lo que hoy vivo, con lo que hoy soy, porque entiendo que mis decisiones de ayer, mis decisiones del año pasado, de hace algunos años, no fueron las más pertinentes y lo que hoy vivo no es lo que podría estar viviendo con contentamiento en mi corazón? Bueno, ¿cuántos quieren continuar viviendo así el resto de este año que inicia? ¿Cuántos quieren continuar viviendo en inconformidad, en desagrado, en molestia, en insatisfacción? ¿Cuántos? Bueno, si tú eres uno de ellos, no es muy difícil. Simplemente continúa haciendo lo que has venido haciendo en el último año, hermano. Reprodúcelo a lo largo del 2024. El resultado no solamente será igual, tal vez sea peor. Entonces, ¿no quieres eso? Cambia. ¿Quién está conforme con su vida espiritual el día de hoy? ¿Hoy qué día? ¿Hoy es 10 o es 9? ¿Es 10? 10 de enero del 2024. ¿Quién puede decir, pastor, yo estoy en el top de mi vida espiritual con Dios?
Pastor, yo no sé si hay un lugar más alto en la comunión con Dios, pero yo estoy en ese lugar en este momento. Mi comunión con Dios es extraordinaria. Mis hábitos espirituales son extraordinarios. Mis disciplinas espirituales han definido mi vida. Hoy estoy viviendo una plenitud. No significa que las cosas marchen todas como miel sobre hojuelas, pero mi comunión con Dios está en el tope. ¿Quién podría decir eso? Hermano, si tú puedes decir eso, hoy vivo una comunión con Dios que nunca había vivido. Gloria a Dios. ¿Qué tienes que continuar haciendo? Exactamente lo mismo. No generes un cambio, haz lo mismo. Pero si tú dices, no, hoy no tengo una comunión con Dios que me satisfaga, yo no tengo una comunión con el Señor que impulse mi vida, no amo a Cristo como tendría que amarlo, no lo conozco como tendría que conocerlo, no le soy fiel como tendría que serle, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Hermano, si no cambias, si no redefines las prioridades en tu vida, si tus hábitos continúan siendo los mismos, destructivos, perjudiciales, que te alejan de Dios, de la relación con los demás y terminan aislándote en el pecado, hermano, si no cambias, el curso de este año te llevará a una tragedia mayor que la que estás viviendo el día de hoy. ¿Quién está conforme con su vinculación matrimonial? ¿Quién puede decir, estoy viviendo finalmente, pastor, con mi esposa, con mi esposo, en la isla de la fantasía? Ya conocí a Tatú. Vivo en la isla de la fantasía. Estoy viviendo una realidad extraordinaria en mi relación matrimonial. No que no tengamos carencias, no que no hayan circunstancias que resolver, pero estoy viviendo el top de mi vida matrimonial el día de hoy, pastor. Gloria a Dios. Entonces, a lo largo del 2024 no cambies, haz lo mismo. Pero si tú puedes decir, el día de hoy no es así, no es así. Hay tantas distancias, hay tantas disidencias, hay tantos desencuentros, hay tantas circunstancias a las que nos hemos acostumbrado, no porque sean benéficas, sino porque ya ni siquiera tenemos fuerzas para cambiarlas. No hay forma de quitarnos el lastre, la lápida que arrastramos en la espalda. Y esa es mi vida matrimonial. Y no cambias. El 2024 es un año más que se sumará a tu tragedia de vida. ¿Qué tienes que hacer? Redefine tus prioridades. Observa, reflexiona, que esté en ese top 20 de prioridades en tu vida. ¿Qué tienes que poner? ¿A quién tienes que poner en ese top 20? A Dios. Y después a tu familia. Los valores eternos contenidos en la Escritura. El 20%, hermano, comenzará a resolver el 80% de tus problemáticas, de tus dificultades, de tus tragedias, del caos. Mateo 22:37, fíjate lo que Jesús dice. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Dice, este es el primero y grande mandamiento. Allí está el top, hermano. La prioridad en el top, Dios. Y el segundo dice, semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero fíjate lo que dice el 40, es impresionante. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. ¿Qué tenemos en la ley y los profetas? Toda la revelación de la Escritura, hermanos. Toda la revelación de la palabra de Dios. Entonces, Cristo tomó el primero y el segundo mandamiento como los dos límites en los que tiene que desarrollarse nuestra vida. Es como si Él hubiera dicho, voy a situar tu vida entera y te voy a dar dos límites. ¿Quieres saber cuáles son las prioridades en tu vida? Ama a Dios y ama al prójimo como a ti mismo. Y ahí está contenida toda la revelación de Dios, la ley y los profetas. Todo lo que tiene que ver con la aplicación práctica de la revelación divina, la revelación espiritual, tiene que ver con Dios y tiene que ver con nuestro prójimo. Ahí se dirime la vida de una persona, de un ser humano. Entonces, hermanos, Dios define nuestras vidas en términos de relaciones, no de trabajo, no de tareas.
Dios define nuestras vidas en términos de relaciones, la relación con Él y la relación con el prójimo. Nuestra vida no está definida por el trabajo ni por las tareas. Involucra trabajo, involucra tareas, pero el trabajo y las tareas no definen la vida. Nuestra vida se define por la relación con Dios y la relación con nuestro prójimo. Pero nosotros, hermanos, hemos aprendido a amar las tareas y usar las relaciones. Las relaciones no es algo que amemos. Generalmente las relaciones es algo que usamos para poder desarrollar lo que amamos, las tareas, el trabajo. Y Cristo nos dice, tú tienes que amar a las personas y usar las tareas para bendecir a las personas. Ese es el orden, hermanos. Relaciones con Dios y con los demás. Pero hemos aprendido lo contrario. Amamos las tareas y usamos a las personas para nuestro beneficio. Bueno, esos dos mandamientos, hermanos, como dos límites, son iluminados por Dios en la Escritura, son revelados. Mira, cuando leemos los 10 mandamientos, están organizados. Los primeros 4 mandamientos tienen que ver con la forma en la cual nos relacionamos con Dios. Los últimos 6 mandamientos tienen que ver con la forma en la cual nos relacionamos en general con nuestro prójimo, con las demás personas. Cuando tú lees las bienaventuranzas en Mateo 5, que son 8, las primeras 4 tienen que ver con Dios y las últimas 4 tienen que ver con nosotros y con el prójimo. Entonces, Dios organiza la vida de esa forma. Si nosotros ponemos a Dios y al prójimo, hermanos, entendiendo que nuestro prójimo más cercano es la familia, en ese tope del 20% de nuestras prioridades, hermanos, lo más probable es que comencemos a tener el 80% de las soluciones a nuestros problemas. Prioridades. Prioridades. ¿Por qué hay quien sí tiene tiempo para la devoción a Cristo? Porque es su prioridad. ¿Por qué hay quien no tiene tiempo para su devoción a Cristo? Porque no es su prioridad. Simple, sencillo. Pero sucede que nuestra prioridad más urgente es esa. Nuestra comunión con Dios, nuestra comunión con la familia, el desarrollo de valores y virtudes eternas. Después viene el trabajo, hermanos. Después vienen los objetivos, las metas económicas. Después viene el esparcimiento, se deriva el esparcimiento, se derivan las vacaciones, se deriva el disfrute de otros aspectos que son importantes y convenientes, pero que no son fundamentales, que no son urgentes, hermanos. Entonces dice el Señor, mira con diligencia cómo caminas, cómo andas, cómo dirimes tus decisiones, cómo vives, usando el tiempo sabiamente y no neciamente. Termina la advertencia en Efesios, porque los días son malos. Entonces, la pregunta a considerar, a reflexionar en esta enseñanza, con lo que cerramos, y será muy bueno que reflexionáramos sobre esto el resto de la semana, es ¿qué tengo? ¿Qué se establece en mis prioridades? ¿Quién es mi prioridad? ¿Las cosas de mi mundo externo o de mi mundo interno? Si ya identificaste que tu prioridad, tus prioridades en ese top 20, hablando como ejemplo de la ley de Pareto, está el mundo externo y no tu mundo interno, hermano, no hay nada que podamos hacer para cambiar el resultado final de tu vida. Nada. Puedes venir a consejería, puedes venir a la congregación, escuchar las enseñanzas, estar en los discipulados, venir a los talleres. Pero si tú no eres quien redefine sus prioridades, hermano, la vida en Cristo es sobrenatural, pero no es mágica.
no es magia. Venir al discipulado, hermano, no te transforma. Es una fase inicial del proceso de transformación porque recibes la información, pero ahora tienes que pasar al terreno de las decisiones. Lo tienes que hacer. Si en ese top 20 de prioridades está tu mundo interno, tu comunión con Dios, hermano, solamente te aconsejaría: sé cuidadoso, blinda ese 20%, blinda ese top 20, blinda esas prioridades, nunca las cambies, nunca las negocies, nunca las permutes, nunca dudes en mantenerlas en esa posición urgentemente prioritaria. Y tu vida continuará levantándose, creciendo, hermano. Y llegará un momento de verdad donde conocerás niveles de esplendor espiritual que no creías haber vivido, pero continuarás creciendo en el esplendor espiritual hasta que el día sea perfecto, dice el Señor. Pero si no, entonces, hermano, ¿qué quieres para este 2024? Si alguien te hubiera dicho al inicio, el primer día del año, o el día 31, antes de las 12 de la medianoche, te hubiera dicho: ¿sabes qué? El 2024 para ti, estoy viendo en mi bola de cristal, es un año de tragedia para ti. Va a suceder esto y esto y esto y esto y esto, pero ¿qué crees? A las 11:59 desciende una nave espacial en el monte de la Charanda que te puede sacar del mundo y librarte de este próximo año 2024. ¿Qué harías, hermano? Yo me voy al cerro de la Charanda y me subo y que me saquen de aquí. ¿Para qué vivir lo que me están pronosticando que voy a vivir? Bueno, hermano, el tema es que no existe ningún pronóstico. Existe la voluntad de Dios. Y el único que puede decidir vivir en el seno de la voluntad de Dios, donde Él es tu prioridad y tu familia es tu segunda prioridad, eres tú. Tú determinas, hermano, con tus decisiones, en obediencia o disidencia a la palabra de Dios, cómo cursarás en este año. Y no que vivir en el seno de la voluntad de Dios te vaya a eximir de los problemas y dificultades. No, seguramente por la voluntad de Dios caminarás a través de problemas y dificultades, pero saldrás victorioso de ellos, porque esas pruebas edificarán tu carácter, edificarán tu paciencia y te constituirán en una persona completa e integral para poder ser funcionalmente en forma espiritual a Dios. Pero depende de ti y depende de mí. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús. Gracias por darnos esta enseñanza bíblica sobre la importancia de nuestros hábitos, la forma en la que generamos patrones de comportamiento, la importancia de los hábitos buenos y los hábitos malos y cuán sencillo es distinguir qué naturaleza tienen. Si nos acercan a ti o nos distancian de ti, si nos acercan a la familia o nos distancian, si edifican el carácter o lo destruyen. Gracias por llamarnos a tener cuidado, Señor, por hacer este llamado de alerta sobre la forma en la que vivimos. La advertencia a ser sabios y no necios, sabios y no insensatos, usando bien el kairos, las ventanas de oportunidad que tú abres y que también cerrarás, pero que nos han sido dadas para hacer las tareas específicas que tenemos que desarrollar hoy, porque hoy es el tiempo, hoy es el tiempo. Gracias por mostrar a nuestro corazón, Señor, las consecuencias ineludibles de no aprovechar bien el tiempo. Una vida de insatisfacción y frustración, producto de la insensatez y necedad. Gracias por dejarnos ver a la distancia como pronóstico inevitable, Señor, la tragedia por no ser sabios.
por no establecer correctamente las prioridades espirituales por encima de las materiales, el mundo interno por encima del externo. Y si hoy ya hemos vivido consecuencias por no tener prioridades bien definidas bíblicamente, Señor, perdónanos, pero que el tiempo que nos queda, que los tiempos kairos que hoy tenemos al frente no sean insensatamente desperdiciados. Si ya desperdicié el tiempo en el pasado, que no se convierta esto en un hábito destructivo, en el patrón de mi vida, en el patrón de mi conducta. Señor, ayúdame a redefinir mis prioridades, estableciendo la primera, la más urgente, la más importante, tú, Señor, en mi vida. Que la contabilización del uso de mi tiempo comience con el tiempo que te dedico a ti y a mi familia. Señor, perdónanos por haber sido insensatos. Gracias por hacernos sabios. Ayúdanos, mi Dios, y bendícenos. En el nombre de Jesús. Amén y amén.